Bueno, muy buenas tardes, espero que estén muy bien, espero que tengan un excelente día, que este espacio sirva, ya lo dije otras veces, lo ideal sería si se pudiera conectar una buena cantidad de personas para que vayan preguntando, para que por si necesitan algo, necesitan que revisemos algo. Eh, Así que yo dejo la ventana de chat abierta igual, y bueno, espero que sirva y que se entienda, porque es lo mismo, ojo, es lo mismo que está dentro de los prácticos. En los prácticos que he mandado, o que todavía no he mandado, pero que están por mandarse, toda esta teoría es la misma. O sea, es la misma teoría, lo que pasa que está explicado de una manera diferente, además al ser verbalizado y no todo escrito, me parece que se hace un poco más simple. Así que bueno. Para empezar, vamos a poner la pantalla de fondo. Habíamos estado hablando de la argumentación, ¿sí? La argumentación desde el punto de vista que habíamos tomado, se partía desde, primero con un poco de relaciones con las tramas textuales, luego hablamos pasamos a hablar de las partes de la argumentación, hemos estado hablando algo de eso, también hemos dicho que hay diferentes tipos de formas de argumentar. También, ¿qué otra cosa me queda por decir? Bueno, ahí está justamente en algunos de los temas del repaso, que ya los hemos mencionado otras veces, que el objetivo de la trama argumentativa es convencer, que los argumentos presentan, obviamente, son las razones, son los por qué, que la trama argumentativa aparece en un montón de espacios, como publicidades, propagandas, discursos políticos, notas editoriales, etc. El lenguaje es un arma de doble filo, porque si justamente estamos convenciendo a un otro, puede ser que lo convenzamos para hacer algo bueno o algo malo. Y entonces también la idea de esto es que a medida que vaya pasando, hacia el final, la idea sería que en una parte 4 o 5, ¿sí? La cuarta o la quinta parte de estas clases, terminemos y mostremos algunos tipos de discursos que hicieron grandes, o se constituyeron como grandes hitos en la historia, ¿no? Para ello se hace un uso de los recursos argumentativos, que voy a sacar el auricular, estoy más cómodo. Los recursos argumentativos que ya hemos mencionado otras veces. ¿Qué otra cosa me queda por decir? Tengo que poner la ventana de chat, me había olvidado. Bueno, no sé por qué no quiere aparecer. Y hay buenas y malas formas de argumentar, ¿sí? Bien. La estructura de la argumentación. ¿Cómo se estructura la argumentación? Con esto terminé la clase pasada y desde la retórica que ya estuvimos hablando, de esto de los griegos, la retórica clásica, que ellos la consideraban como una ciencia, tenía 5 partes, ¿sí? Nosotros esas 5 partes, y justamente debido a que es un curso para el secundario, de que tenemos que ver ciertos temas acotados, sintetizados y que se puedan entender de la mejor manera, yo he decidido solamente centrarme en 3 de esas partes, no en todas. Ya dije, son 5 partes de la estructura clásica, pero acá las hemos reducido a 3. De estas 3, bueno, fíjense en los nombres, aparece con inventio, elocutio, dispositio, que son nombres latín, ¿no? Son nombres, son palabras, digamos, de una lengua ya muerta o ya extinta, o de la que nosotros hemos evolucionado, nuestra lengua evolucionada. ¿Qué tiene que ver de estas partes? ¿Cómo se caracterizan? En muy pocas palabras, yo acá lo he sintetizado, no es exactamente, si ustedes van a buscarlo en los libros de retórica, probablemente no se encuentren exactamente con la misma información. Acá está sintetizado, incluso en las fuentes, algunas de las fuentes son fuentes muy accesibles, como hasta Wikipedia. ¿Sí? Lo hice de esa manera para que sea un poco más sencillo de encontrar y que la información sea también bastante amena. Bueno, por inventio, la palabra inventio tiene que ver con la invención, con la inteligencia, con el descubrimiento. Entonces,
cuando uno se centra en el invento, tiene que pensar básicamente en el tema a tratar, en los temas a tratar, en las opiniones, en todo lo que se me venga a la cabeza para poder fundamentar y poder armar esa argumentación, ese texto. Obviamente el tema central, que sería también parte de ese hallazgo, también es muy importante. ¿Qué es lo que nos dice acá? Una fuente sencilla, como dije recién, esto lo pueden encontrar en Wikipedia. La finalidad de esta fase es establecer los contenidos del discurso, o sea, los temas. El término inventio procede del latín invenire, que a su vez procede del griego euresis, o sea, acá dice euresis, que significa hallazgo. De ahí viene la palabra eureka. No sé si la conocen, bueno, si no, después si le preguntan al profe de matemática, les sabrá contar una historia al respecto. De lo que se trata es que el orador seleccione, encuentre, en un repertorio prefijado de temas aquellos que son los más adecuados a su exposición. Se trata, mentalmente hablando, de invenire, es decir, hallar en la memoria, llena de topoi, dice acá, o loci, son palabras del griego y del latín. O sea, topos es el lugar, o sea, lo que se busca es qué lugares comunes, o sea, cómo puedo hacer, si yo quiero convencer a otro, tengo que ver qué elementos o qué puentes discursivamente voy a atender. Y para empezar, el tema a tratar, obviamente que es mucho más importante que todo esto que se ha planteado. Luego, la elocutio, ¿sí? ¿Cuál sería la elocutio? ¿A qué hace referencia? Bueno, tiene que ver con los recursos o las figuras, el estilo que yo le doy a mi discurso para embellecerlo. Tiene que ver con esa elocuencia, ¿no? Acá creo que vendría muy al pelo la palabra verborragia, que justamente es cuando surgen, fluyen las palabras. De ahí viene hemorragia, por ejemplo, sería cuando fluye la sangre. En este caso sería verborragia. La elocución afecta al modo de expresar verbalmente de manera adecuada los materiales del inventio ordenados por la disposición. O sea, en pocas palabras, ¿qué es lo que nos quiere decir acá? Acá es como yo a todas esas ideas las voy embelleciendo de tal forma que suenen mejor, lleguen mejor a los oídos, ¿sí? Sean claras, o sea, todo lo que tiene que ver con ese aspecto verbal de embellecer al discurso, pero que es más que nada una cuestión de forma. En relación también a la forma, está esta última, que es la dispositio, y sobre esta me interesaba centrarme un poquito, que es la disposición de los temas en el discurso y la disposición del texto. ¿Qué dice acá? Este término latino es una traducción del concepto de la retórica griega conocido como taxis. ¿Sí? De hecho, acá, ahí lo voy a marcar con... Acá dice taxis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir disposición? De ahí viene justamente la sintaxis. No sé si la manejan, si les gusta. La finalidad de esta parte de la preparación discursiva es la organización de los elementos del inventio en un todo estructurado. Bueno, dejemos de lado todo eso. Básicamente, ¿en qué se centra o con qué tiene que ver la dispositio? La dispositio es el orden, el ordenamiento que yo le doy, qué estructura le doy a ese texto. ¿Sí? ¿Cómo voy a organizar y en qué momentos voy a ir hablando de ciertos temas, en qué momentos voy a hablar de otros? De hecho, en la retórica clásica aparecen un montón de figuras, ¿no? Como el momento del exordio, y entonces, ¿qué se hace ahí? ¿Qué se hace allá? ¿Qué se hace aquí? Estaba justamente bien enmarcado. Y, por último, para terminar, la idea era hacer algo bien cortito y que sea bien claro. Me quería centrar en los constituyentes de la argumentación. O sea, hay muchas formas de estructurar. De hecho, si ustedes buscan, van a ver que hay argumentación bipartita, tripartita, etcétera, etcétera. A mí me interesa hacerlo mucho más sencillo, entonces por esa razón lo simplifiqué de esta manera y
aparecen los constituyentes de la argumentación. ¿Cuáles serían esos constituyentes? Bueno, serían como tres partes que van a estar en prácticamente toda argumentación. Estas partes son las siguientes, o sea, estos constituyentes. La tesis, los argumentos y la conclusión. ¿Por qué es importante y qué tiene que ver cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Con qué tienen que ver? ¿Cómo se utilizan? ¿O cómo hago para encontrarlos? También esto me interesa muchísimo. La tesis es la idea que yo voy a defender. A ver, pensemos en un tema polémico, como puede ser, hay muchísimos, no sé, legalización del consumo recreativo de marihuana, despenalización o legalización del aborto, legalización del juego de tipo de azar, de los juegos de azar, por ejemplo. Legalización, mejor dicho, desestatización de los juegos de azar. No sé, podemos hablar de un montón de temas. Impuestos nacionales, impuestos provinciales, o sea, puedo hablar de, no me quiero meter en otros temas, pero por ejemplo, cualquiera de los hipertemas, como son religión, política, fútbol incluso. A ver, hasta un tema muy simple como el del fútbol, ¿no? Que puede ser Messi, puede estar en la selección o no. Entonces yo doy una serie de razones. ¿Messi es el mejor del mundo o es Cristiano Ronaldo? O sea, son también temas en los que uno puede argumentar. Y no solo eso, me puede ir a algo mucho más sencillo, como necesito salir un fin de semana y entonces, bueno, no en mi caso, ¿no? Estoy poniéndome en un usuario ideal y le tengo que pedir a mis padres, soy un adolescente, entonces tengo que pedirle a mis padres algo de dinero y permiso para poder salir. ¿Cómo hago? ¿Qué estrategias tengo? Bueno, sinceramente, es muy probable que hayan una serie de estrategias. En el caso de los textos argumentativos, se presentan con la tesis, volvemos a estos constituyentes, la tesis que es la idea esa que yo quiero defender y que debo argumentar, debo fortalecer, debo apuntalar de tal modo que esa idea quede como algo firme y que cueste, digamos, que lo derroquen. ¿Qué es lo que dice acá? Que es la idea que se pretende defender o rebatir. Una buena tesis debe ceñirse al tema, es decir, tener un alcance limitado. Se debe formular de forma afirmativa, evitando palabras cliché, metáforas, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo escribo un texto argumentativo, en una de las oraciones tiene que estar bien clarito el tema, que es esta tesis. Y esa oración es recontra importante dentro del texto. Pero esto no queda ahí. Porque ¿qué pasa después? En el texto argumentativo yo voy a necesitar razones que van a ser las argumentaciones, los argumentos. Entonces, ahí aparecen toda una serie de, por un lado, estrategias lingüísticas que son válidas, pero pensemos en argumentos bien elaborados, argumentos lógicos. O sea, si, por ejemplo, alguien está, a ver, pensemos en la despenalización o legalización del consumo de marihuana, como dije recién, un tema bien, bien polémico. Legalización del consumo recreativo, fíjense, más complicado. ¿Qué pasa? Para empezar es un tema bien acotado, o sea, no es que fue un tema amplio como la marihuana es mala o la marihuana es buena. Ese tipo de temas tan abiertos, tan amplios, se van a terminar cayendo. Entonces uno tiene que ser lo más acotado posible, lo más particular posible. Luego, ¿qué argumentos le puedo dar? Por ejemplo, si alguien que está a favor dice, hay estudios que demuestran que la marihuana es buena, por ejemplo. O si alguien que está en contra dice, hay estudios que demuestran que fumar marihuana es peor que la cocaína, o peor que otras drogas. A ver, en ninguno de los dos casos se está apelando a un argumento verdaderamente fuerte. En los dos casos se está yendo por una solución simplista, por una generalización o por ciertos recursos que solamente sirven para mover al hablante a pensar y a sus emociones.
Entonces no es un razonamiento lógico. Para que sea un buen argumento, hay una serie de requisitos que tienen que estar, como por ejemplo, tienen que ser estudios, referencias verdaderas, donde uno como lector de ese texto o como escucha puede buscar esas fuentes, revisarlas, no puede estar sacado de páginas de internet al azar o de comentarios que se hicieron de tipo en páginas o en blogs que no tienen que no tienen seriedad. Eh, ¿Qué otra cosa? No puedo atacar al otro, ¿sí? Supongamos que yo les digo, o sea, me opinan algo ustedes y entonces yo digo, ¿ustedes qué van a saber si son chicos? Ustedes no nacieron en esa época, por ejemplo. Un discurso que se sabe escuchar muchísimo, esa falacia que es recontra utilizada, se suele escuchar mucho cuando se habla de temas de la dictadura, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, ¿por eso no voy a poder opinar? O sea, ¿por qué no se critican los dichos? Entonces uno cuando critica al otro tiene que ver de qué manera no lo ataca al otro como persona, no hace uso de su poder, utiliza todos los procedimientos lógicos necesarios y los fundamentos son verdaderamente fuertes en el sentido en que no son comprobables y son datos correctos. Y por último, en la conclusión, y acá con esto terminamos, que la conclusión, bueno, es básicamente cuando se cierra el trabajo, es a dónde llego yo, a dónde apunto, y acá se retoma mucho de lo que se planteó en la tesis, después con los argumentos, digamos, que apuntalaron esa tesis. ¿Qué es lo que dice acá? Es la parte final en la que recordamos los puntos más importantes de nuestra argumentación de forma resumida y ordenada para que los recuerde el receptor y de ese modo consigamos convencer. O sea, después de que yo ya expuse todo, o sea, presento el tema, luego lo expongo con todas las razones y al final trato de convencerlo. O sea, al final termino, cierro el discurso de forma tal que quede todo resumido y eso sirva para poder convencer a ese otro. Y acá, bueno, otro tema también, que esto queda como al margen, y es la conclusión a esta clase. Argumentar, debatir, no siempre, porque en algunos casos sí lo es, pero no siempre es luchar. No siempre tengo que tratar de convencer a ese otro, sino que a veces tengo que también escuchar, o sea, justamente eso es muy importante, poder escuchar los argumentos de los otros para ver de qué manera mejoro mis argumentos, me posiciono de una mejor manera, si es que estoy tan seguro, o incluso puedo cambiar mi forma de pensar al aceptar que tal vez algo que yo creía que era exactamente así, tal vez no lo es. Tengo que tener la suficiente apertura mental para poderlo hacer. Bien, bueno, esa era la clase de hoy. Espero que esté muy bien, espero que se haya entendido algo. No sé si algo quedó en el tintero, bueno, después me lo comunican y espero que estén muy bien. Hasta luego.